Un viejo sabio reúne a sus seguidores y les pregunta: ¿por qué la gente se grita cuando están enojados? Uno de ellos, después de pensar un rato, dice: porque perdemos la calma. El sabio lo mira y le contesta: ¿pero por qué hace falta gritar teniendo al otro tan cerca? ¿Por qué no hablarle en voz baja? Fueron llegando distintas respuestas que no lo conformaban y el sabio volvió a preguntar: ¿por qué hace falta gritar cuando estamos enojados? Miró a sus seguidores y les dijo: cuando estamos enojados, nuestros corazones se distancian. Entonces necesitamos gritar para poder escucharnos. Y cuanto más enojados estamos, más se distancia el corazón y más necesitamos gritar. Piensen qué es lo que pasa cuando una persona se enamora. En ese estado, esos dos seres tienen los corazones muy juntos y se hablan en voz baja, se susurran. Y si se enamoran más, es suficiente el lenguaje de sus miradas para entenderse. Cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Puede llegar un día en que la distancia sea tanta que no encuentren más el camino de regreso. Con esta hermosa historia tibetana, quiero darle la bienvenida a nuestro encuentro número 140 de Emprender Hoy. El protagonista de este programa es el diálogo, la comunicación fluida, la paciencia, la posibilidad de abrirnos a pensar de formas más amplias que nuestras propias creencias. Esa es la columna vertebral de Emprender Hoy. Emprender desde adentro, a través del autoconocimiento. Emprender más allá del emprendimiento. Y por eso cuando me llega esta hermosa historia, quería compartirla con ustedes en momentos donde en realidad cada vez más nos especializamos en construir muros. Cada vez se hace más difícil armar puentes que nos comuniquen y que nos unan unos con otros. Y por eso quería aprovechar este espacio de comunicación para que reflexionemos a tal fin y que charlemos un poco también, en todo caso, de por qué nos pasa todo esto y cómo podemos hacer para remediarlo y hacia dónde vamos si no lo hacemos. Miren, yo hay dos puntos importantes antes de seguir con el tema. Es: ¿para qué sirven los cuentos? ¿Para qué sirven las historias? ¿Para qué sirve un espacio de reflexión, un libro motivador o una película inspiradora? Si solamente sirven para eso, para motivarnos circunstancialmente, para inspirarnos, para darnos un empujón y nada más, o un cuento que realmente haga que el aprendizaje sea más profundo y más claro que una conceptualización teórica, en realidad no estaríamos logrando el fin más óptimo y el aprovechamiento genuino de estas herramientas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que el cuento sirve si en realidad nos interesa ponerlo en práctica en nuestra propia vida. Esta historia es maravillosa. Nos pasa a todos. Yo no sé quién puede decir en este mundo que, bueno, está bien, habrá muchos monjes budistas que yo los sigo, que estudio permanentemente de ellos, que después de años y años de contemplación y de meditación,
no entran dentro de este análisis, a pesar de que es una historia que viene del Tíbet, no es una historia que nace en Sudamérica, viene del Tíbet. Evidentemente, lo que nos quiere demostrar, lo que nos quiere enfrentar todo esto, es con que, lo que hablábamos recién, con que realmente podamos llevarlo a la práctica. ¿Y cómo se hace? Bueno, traten de visualizar en esos momentos de ira, en esos momentos de confrontación familiar, traten de visualizar la enseñanza. Y en realidad lo que les va a surgir, cuando se sientan reflejados, en realidad más que un enojo les va a surgir una sonrisa. Pues, esto es lo que a mí me pasa, esto es lo que me está pasando. Bueno, ese sería un principio, un buen comienzo de reconocimiento para poder avanzar. Continuando con el tema, yo les quiero plantear un punto que era, o como un eslogan que se daba cuando era joven, adolescente. Hoy va variando con el tiempo, pero en realidad las bases son las mismas. Yo me acuerdo que antes nos decían, mirá, no, trata de cuidarte, no hables de política, no hables de religión, no hables de fútbol, es decir, temas que servían para confrontar y que uno tenía que cuidarse porque en realidad podía hasta destruir relaciones si profundizaba en esos temas. Hoy, además de eso, agregaría un cuarto punto, que es lo que nos pasa en la actualidad. Hoy, aparte de que podés discutir de política, de religión, de fútbol, en realidad tampoco se puede hablar de salud. Fíjense, en la crisis que estamos, que tampoco se puede hablar de salud. Yo me anoté que si seguimos creando barreras en la comunicación, muy pronto no vamos a poder hablar de nada. En definitiva, no vamos a poder ir sobre ninguna cuestión profunda porque nos vamos a ver absolutamente limitados con la consecuencia de nuestra propia falta de comunicación. Hay un autor que es anónimo en cuanto a que no sabemos quién expresa la frase con la cual vamos a cerrar el primer bloque de hoy. Quien no te quiere oír, no te escucha, ni siquiera si gritas. Quien te quiere entender, te entiende, incluso si no hablas. Los espero en el segundo bloque de Emprender Hoy. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector, con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. Te podés cansar de despertarte antes de que salga el sol, de los gritos de tu entrenador,
de no quedar seleccionado en las audiciones, de que el revés no entre, de que no escuchen tus ideas. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Enojarse es muy fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el momento oportuno y con la intensidad adecuada, eso es cosa de sabios. ¿Quién nos regala esta reflexión? El amigo Aristóteles, 300 años antes de Cristo. Por eso queremos vincular en el programa de hoy directamente esa falta de comunicación, esa imposibilidad de diálogo con la emoción que tanto nos perturba, que es la ira, con el enojo. Y en todo caso ver cómo la reconozco, cómo me reconozco y cómo hago para salir de ellas. Las formas tapan el contenido. Este es un punto que hablamos permanentemente en todos los ámbitos de nuestra vida. El famoso no me gusta cómo me lo dijiste, cómo me decís las cosas. Hay que educarse en cómo decir las cosas. Realmente es una disciplina, es un arte. Es un arte. No solamente es un arte el hecho de escuchar, sino el hecho de expresarse de una forma ante determinadas circunstancias que generan rispidez, de una forma adecuada y que logre mantener en el foco de la acción al contenido. Porque ese es el gran problema. Ocurre que estamos viviendo una crisis en general y desde hace años de susceptibilidad. Y eso yo lo relaciono mucho con la propia falta de autoestima, con la epidemia de baja autoestima, que esa sí que es una pandemia, o no sé cómo llamarla, en general, por la falta de familia, por la falta de valores. Esa disminución tan grande en las seguridades hace que ante cualquier cosa que nos digan, lo primero que hacemos es entrar en un proceso de retracción, estar a la defensiva y realmente se convierte en un mal generalizado, con una susceptibilidad a flor de piel. Por todo eso es importante que nosotros tratemos de entender lo que venimos hablando, porque lo que ocurre al no poder llegar al otro, porque nuestra expresión está teñida de un tono de voz alto, de una manera de decir irónica, sarcástica o como quieran llamarla, o marcando la atención sin ver cuál es la consideración del otro, esto lo que hace que en realidad no podamos llegar al fin que estamos buscando. Y se ve muchísimo en los terrenos laborales, en el ámbito laboral. Y para mí es un desafío, porque yo en todo caso trabajo de eso. Trabajo de intermediar a través de la capacitación y de intermediar en las empresas con quienes son los empleados y ver de qué manera se le pueden decir las cosas de una forma que si bien una de las partes se puede sentir afectada, traicionada o notando mucha ingratitud del otro lado, y el otro puede visualizar injusticia, ver cómo se media y cómo se habla. Y muchas veces sabiendo que
independientemente de tener razón, que es otro de los puntos que puede pasar cuando uno grita, cuando uno se expresa en voz alta, es decir, como quiere exponer de cualquier manera, quiere poner su razón por encima del otro y vemos a ver quién grita más. Independientemente de eso, lo que se pierde es la posibilidad de ir hacia la solución de ese problema, hacia la solución de ese conflicto. A mí me pasa muchas veces cuando hay que llamar la atención a alguien que realmente está actuando de una manera desacertada en el ámbito laboral. Porque, no sé, se esconde en determinados lugares y se pone, no sé, a hablar con el celular en vez de estar atendiendo. ¿Qué genera del otro lado? Y genera enojo. ¿Qué puede pensar un dueño? Que le quiere llamar la atención porque evidentemente no está cumpliendo con su trabajo y le está pagando por ese tiempo de trabajo. ¿Cómo le decimos las cosas? ¿Cómo se reemplazan determinadas palabras? Para que el otro no se pueda escudar en la forma y que nosotros podamos avanzar sobre el contenido. Es todo un arte poder lograrlo. Más allá de tener calma, yo lo encararía más por una estrategia para llegar a un fin. Y esto, hay un punto que lo hemos repetido otras veces, que tiene que ver con reglas para dar y recibir críticas. Cuando las leí hace muchos años de un psicólogo, de un profesor universitario de Harvard, realmente me llamó la atención y la puse en práctica la primera de ellas. Pero la pongo en práctica de manera muy seguido, que es apuntar a la conducta y no a la persona. Apuntar a la conducta quiere decir que yo voy a ser menos agresivo en mi manera de hablar. En vez de decirle a una persona y juzgarla y aseverar que es desordenado, que es egoísta, que es ingrato, en todo caso voy a apuntar hacia su conducta. Voy a apuntar a que tiene una conducta egoísta en todo caso, o que hay desorden en el lugar donde él está trabajando, pero no voy a ir con un dedo acusador a decirle vos sos así. Todo esto tiene que ver con una decisión en principio y con una práctica y una práctica permanente en cada situación de la vida que se nos presente. Es importante, es muy importante que tengamos presente todo esto. ¿Y cómo salgo de los enojos? Primero los tengo que reconocer, después tengo que tener la decisión para ponerme a trabajar sobre esta emoción como con tantas otras. Miren, yo les quiero contar un caso que se da hace muchos años con un grupo en una empresa donde estamos hablando que yo estimo hace más de 20 años, o 20 años, porque había ocurrido ese tremendo hecho que nos bloqueó a todos en el mundo, que fue el atentado de las Torres Gemelas. Lo puse como ejemplo en ese momento, cuando me preguntaban cómo hacía una persona para responder o para no alterarse ante determinadas circunstancias. Bueno, y yo les puse un ejemplo que dio un rescatista, en todo caso, un empleado, que no era rescatista, un empleado de las Torres Gemelas que recorrió después el mundo charlando y explicando cómo había hecho para salvar a 200 personas. Él se sacaba sus máscaras y se la daba a otro para que pudiera respirar, conocía perfectamente el circuito para poder desalojar las torres, y cuando le preguntaban cómo podía haber hecho eso, él decía que no tenía miedo. ¿Y por qué no tenía miedo? Y planteaba, me acuerdo que él adhería a una universidad espiritual de la India, Brahma Kumaris, y que enseña meditación por todo el mundo, y él decía que hacía 20 años que practicaba meditación. Ahí está la respuesta. En la meditación, no, en el tiempo que practicaba. Es decir, es la variable que nosotros habitualmente nos olvidamos, que es precisamente que más allá de la decisión tengo que tener la paciencia y tengo que estar dispuesto a dedicarle mucho tiempo a avanzar un poquito en el mejoramiento de una emoción.
Este brillante escritor norteamericano, orador y humorista Mark Twain nos regala esta reflexión. El enojo es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa en la que se vierte. Nos vemos en el tercer y último bloque de Emprender Hoy. Te podés cansar de despertarte antes de que salga el sol, de los gritos de tu entrenador, de no quedar seleccionado en las audiciones, de que el revés no entre, de que no escuchen tus ideas. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Bueno, este hermoso tema, esta canción, Quien quiera oír, que oiga, de Lito Nebbia y Eduardo Mignogna, de 1984, la puse frente a ustedes para dos cosas. En principio, para llevar a la práctica lo que hablamos en el bloque anterior. No se fijen en las formas, no se detengan en mi afinación, sino vayan al contenido de la letra. Bueno, ¿por qué es importante el contenido? Porque sirve para pensar y sirve para ir hacia un lugar, para destrabar en mi infancia el por qué actúo después como actúo. Y esto es importante, saber sobre nuestro propio pasado. En esa época, esta canción marcó un hito, protagonista de la película Evita, y un año después, en el mismo año donde comienza la democracia,
de fines de 1900, la nueva democracia en 1983. Hay una parte de la letra que es muy interesante para pensar. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero en el tercer renglón, donde diría la verdadera historia, ahí ya no, porque tampoco tiene por qué ser la verdadera historia si la escriben los que pierden. Entonces, hay que pensar sobre todo lo que se nos presenta. En ese momento, el miércoles 26 de octubre, la tarde del miércoles del 26 de octubre de 1983, se da una de las dos manifestaciones más emblemáticas de nuestro país, con un movimiento cívico extraordinario, que fue el cierre de campaña de la fórmula Raúl Alfonsín, Jorge Martínez. El 28, 2 días después, el viernes 28 de octubre de ese año, cierra campaña Ítalo Luder y Vittel, por el lado del peronismo. Mi padre, que junto con mi madre adherían a esa época y esa afinidad con Perón y Evita y ese amor que se tenía en esa época, por supuesto que yo sabía a quién iban a votar y en todo caso, en un ambiente sano, familiar y sin fundamentalismos, se abrazaba esa tendencia. ¿Y qué hizo mi papá? Me llevó a los 2 actos. Fuimos caminando desde La Boca, desde Barracas, por la 9 de julio, por Constitución, y la 9 de julio, esas caravanas y caravanas interminables de micros que albergaban en los laterales de la ancha avenida, y se llegó a estimar en la época que cada una de esas 2 movilizaciones más o menos contaron con 1 millón de personas cada uno. Algo impensado para estas épocas. 2 millones de personas se habían movilizado al obelisco en 48 horas. Y el 30 de diciembre es cuando, por el radicalismo, gana Alfonsín las elecciones. Realmente, esa visión de mi padre de hacerme ver todo, a la cual estoy tremendamente agradecido, podría ser la causa por la cual hoy yo puedo votar a cualquiera de los 2 partidos, a cualquier frente que se presente. No hay fundamentalismo, no hay fanatismo. Hay una visión de bien común, hay un pensar que cualquiera debe llegar mientras tenga, a mi entender, una buena idea. Bueno, de esto un poco se trata este espacio de diálogo, de conciliación, y que salgamos en todo caso, que seamos capaces, hagamos un ejercicio, tanto que nos lleva a las pujas políticas. Hagan un ejercicio de que si están totalmente compenetrados con un partido, vean los programas de televisión y si les interesa, que apoyan a los otros. Y así viceversa. Y realmente van a notar furia, enojo y también pueden encontrar claridad y duda en cuanto a verdades que sostienen. Bueno, no da para más el tiempo del programa de hoy, pero no quiero cerrar sin felicitar a 2 grandes emprendedores textiles, a Viviana Tevez y Nicolás Marín. Estos chicos que los he conocido en su momento en Confeccionando Futuro, realmente han montado su negocio en las galerías Plaza, un nuevo emprendimiento, los cuales los apoyamos como a cada uno que le da para adelante y arranca con su sueño. Un agradecimiento total a los que nos acompañan, hacen posible el programa y un fuerte abrazo para todo nuestro equipo de Emprender Hoy. Nos vemos, si Dios quiere, en nuestro próximo encuentro.